encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por estar a estas horas, efectivamente, con el tiempo que hace, ¿no? Y venirnos aquí. Eso demuestra el interés que despierta estos temas, porque efectivamente la gente está ávida, necesita este tipo de información, ¿no? Para tomar las decisiones correctas en los momentos oportunos, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi experiencia profesional como enfermero, yo comencé a trabajar en La Paz cuando estaba el síndrome de la colza y me he jubilado con el síndrome del COVID, ¿no? con la pandemia, es decir, empiezo con una epidemia y acabo con una pandemia. En ese tiempo he visto morir a muchísima gente, lamentablemente, por cuestiones de trabajo, he visto morir, y gente con dolor, y gente con sufrimiento, y gente sola. Y cuando eres un joven con 23, 24 años, eso te remueve por dentro. Dices, bueno, yo me he metido aquí, pero no para dar la espalda a estos procesos que forman parte de la vida. Y empecé a formarme en temas de la muerte, del ser humano, en temas de filosofía, de bioética. He estado en el comité de bioética hasta que me he jubilado, desde que se formó hasta que, ya os digo, hasta que me he jubilado, en el comité de bioética asistencial de la provincia de Córdoba, donde nos reuníamos en el Reina Sofía a abordar muchísimos temas relacionados con los procesos de muerte y otras cuestiones. Pero lo que yo siempre me he dado cuenta era de la importante necesidad de llevar a la población estos conocimientos, esta información. No puede ser que nosotros como profesionales secuestremos esta información solo para nosotros, porque esto es para la ciudadanía. Esto es para la ciudadanía, que luego facilita el trabajo a los profesionales, a las familias, a la sociedad en general, pero sobre todo al individuo en particular, que es el que se va a enfrentar a su propio proceso de muerte. ¿De acuerdo? Estar en un sitio como es el tanatorio es de lo más original para hablar de la muerte, pero además de lo más interesante, porque aquí cuando ya se llega, ya se ha terminado todo, ya se tiene que haber llevado a cabo todos estos procesos, ¿no? Y se tiene que tener conciencia de lo que es, ¿no? Por tanto, vamos a comenzar. Aquí, gracias a José María también, debe estar por aquí, que ha hecho el favor de imprimir los documentos de lo que es una voluntad anticipada, para que algunos lo tengáis y lo podáis ver y os lo podáis pasar cuando llegue el momento de hablar de ello, ¿vale? No voy a hablar directamente, sino que vamos a hacer una especie de introducción. Vamos a ir llevando el tema poco a poco, para que nuestra mente se nos vaya abriendo y la liberemos de prejuicios y de cargas emocionales que podemos tener en torno a la muerte, que eso es lo que frena a la población para hablar de la muerte. Ay, no la nombres, no la mientes, que parece que va a morir alguien. Hay que hablar. Lo mismo que se nace, se muere. Y lo mismo que se apuesta en los hospitales por los nacimientos, en una bañera, en una silla, que está muy bien, es decir, todas las comodidades para dar a luz. El otro extremo de la vida, la muerte, no se facilita tanto como el nacimiento. Luego hay que abogar para que tengamos una muerte digna, para que tengamos un espacio donde poder llorar, porque en los hospitales no existen esos espacios. Desgraciadamente parece que se oculta, que se tapa. Sin embargo, es necesario. Y yo como profesional he visto en innumerables ocasiones la necesidad de expresar esas emociones. Incluso ayudaba. Y yo también he derramado lágrimas. Porque como vamos a ir viendo luego, estableces una amistad con la familia, una amistad terapéutica que hace que de alguna manera tú empatizas y también te hace reflexionar sobre lo que es la vida y la muerte. Bien. ¿Alguien sabe ese monumento que hay aquí? ¿Dónde se encuentra? Es uno de los monumentos más bellos, desde mi punto de vista, por supuesto, que hay aquí en Córdoba. Es el monumento de los enamorados. Todas las ciudades explotan. La ciudad de los enamorados, los amantes de Verona y todo eso. Pero Córdoba tiene una historia bellísima de dos enamorados, de Boalada y de Ir Hasum. Hace justamente 1000 años sucedió en esta ciudad. ¿Por qué lo pongo? Porque esto es un ejemplo de una pasión que tienen entre ellos. Y es un ejemplo de la pasión que yo pongo en estos temas y en mi trabajo. Y digo, ¿qué imagen pongo? Digo, voy a poner la de Balada. Porque de verdad,
yo cuando trato estos temas lo hago con mucha motivación para que las personas sepan lo que es y que nadie se vaya sin saber exactamente lo que no es, ¿vale? Así que ese monumento está en el Campo Santo de los Mártires en Córdoba, ¿vale? Si tenéis ocasión, pasearos por allí, hay un templete, se cuenta la historia y demás, ¿no? Y os invito a que lo veáis, porque bien que merece ser visto. Bien, es la hora de los documentales de la 2, y digo, ¿cómo comienzo? Pues vamos a traer unas imágenes de los documentales de la 2, sobre todo para ilustrar que nosotros, la especie humana, es la más frágil de todos los seres vivos que pueblan el planeta. Y nos creemos los más inteligentes, los más sabios, los más poderosos. Sin embargo, es la especie que más tiempo necesita hasta alcanzar su independencia. Un pollito sale del huevo y al poco ya está comiendo independiente. Tiene que estar la madre detrás diciéndole, por aquí no, pero ya es independiente. Cualquier animal tiene fuerza, poder, cuernos, garras, pelaje. ¿Y el ser humano qué tiene? Nada. Si no nos cuidan, morimos irremediablemente. Luego, hay que partir del hecho de que somos los más frágiles de todas las especies animales que pueblan el planeta. Somos frágiles y vulnerables en todas las culturas, en todas las sociedades. Desde que el ser humano se puso en bipedestación y fue capaz de ser independiente, vivir en comunidad, en cueva, adquirir el lenguaje, éramos frágiles y dependientes unos de otros. Nos necesitábamos o si no moríamos. Fijaos, el círculo de la vida. Independientemente de donde estemos, nacemos, vamos creciendo, vamos siendo adultos, llegamos a la senectud y llegamos a la muerte. ¿Qué pasa en este círculo de la vida? Que en las primeras etapas nos tienen que cuidar, pero que en las últimas etapas también nos tienen que cuidar. Somos como bebés cuando somos mayores, pero más grandes, pero hay que cuidarnos. Pañales, comida, movilidad, paseos, cariño, afecto, deseos. ¿Qué quiere esta persona cuando llega a esta situación? En las primeras etapas de la vida, nuestros padres toman las decisiones por nosotros, nos visten, nos alimentan, nos cuidan. Poco a poco vamos siendo independientes. Llegamos a la adolescencia y ya elegimos y definimos nuestra personalidad. Pues yo elijo ponerme esta ropa, pues yo elijo ponerme esto otro. Y va tomando ya decisiones. Se le van enseñando a tomar decisiones por sí mismo. Y a partir de ahí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Desde qué voy a hacer, qué voy a comer, dónde voy a ir. Hoy es jueves, tengo que ir al tanatorio, que hay una charla que me va a interesar. Esas son decisiones que se van tomando. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sin embargo, hay unas decisiones que se tienen que plantear, pero que, como que no. Como que solamente le vemos la cara amarga cuando hay alguien que ha fallecido y tiene que venir al tanatorio, o está enfermo y tiene que ir al hospital. Y entonces ahí, de alguna manera, tú te enfrentas a tu propio estado de salud, de enfermedad, de vida o de muerte. ¿De acuerdo? Todas las personas que estamos aquí presentes, de aquí a 100 años no estaremos ninguno. Eso está claro. Estamos en un estado, primero, óptimo de salud. Estamos sanos, independientes, no nos duele nada. En un estado saludable. Pero a medida que vamos cumpliendo años, la fragilidad se va poniendo de manifiesto. Empiezan los problemas de salud, empieza la discapacidad, empieza la pérdida funcional, es decir, no me puedo mover, no puedo andar, pierdo la capacidad de decidir y llega al final la muerte. Es decir, todos caminamos, aunque no queramos verlo, aunque queramos aparcarlo, aunque queramos tener cuerpos danones, la naturaleza sigue su curso y tarde o temprano nos va pasando factura. Bien, todos somos mortales,
como os digo. Los romanos, que bien que poblaron estas tierras, lo tenían clarísimo, que éramos mortales. De hecho, los emperadores cuando ganaban las batallas hacían un arco del triunfo. Los arcos del triunfo eran para celebrar un triunfo. Y el emperador que había en ese momento pasaba por debajo, todo el mundo le aclamaba, él iba saludando, pero detrás llevaba a un personaje que le iba diciendo memento mori, memento mori. ¿Qué significa memento mori? Recuerda que morirás, que no porque hayas ganado la batalla y seas el emperador, no vas a morir y vas a ser eterno, que también vas a morir. Es decir, se lo hacían presente, tenlo presente, memento mori. Y ahí aparece el personaje diciéndolo y recordándolo. Si os fijáis en los frisos de los romanos, vais a ver cuando están pasando por un arco del triunfo cómo está ese personaje. Dice, mira, este personaje le está diciendo al emperador memento mori, que significa recuerda que morirás. Muy bien. Y hablando de la muerte ha sido siempre y seguirá siendo una encrucijada de discursos. Desde la perspectiva que se quiera analizar, así se va a interpretar. A mí me pueden preguntar, ¿qué es la muerte para ti? Y yo digo, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde la biomédica? ¿Desde la religiosa? ¿Desde la psicológica? ¿Desde la antropológica? ¿O desde la sociológica? ¿Cómo quiere que te la defina? Porque es una encrucijada de discursos. Desde cualquier perspectiva se interpreta la muerte. Y se seguirá interpretando. En las distintas culturas, hace poco hemos vivido la Semana Santa, donde se rememora la pasión y muerte de Jesucristo, y eso de alguna manera hace que te enfrente, ¿no?, a lo que es el dolor, la muerte, el sufrimiento. Desde una perspectiva antropológica hay muchísimas culturas que lo interpretan de múltiples maneras. En México, por ejemplo, que le tienen muchísimo culto a lo que es la muerte, ¿no? Y celebran el Día de los Muertos y hacen fiestas en las tumbas, que por cierto lo han tenido que controlar porque hacían verdaderas fiestorros ahí en el cementerio y dijeron esto no puede seguir así, ¿no? Porque ya se iban desmadrando, ¿no?, lo que iban haciendo. Desde la perspectiva biomédica, en el campo en el que yo me he movido, la muerte es la cesación de las actividades cardíacas y respiratorias. El corazón se para, a veces se intenta reanimar, otras veces no, pero normalmente todos vamos a morir de parada cardiorrespiratoria. Se para el corazón, se para la respiración y muere el cerebro. ¿De acuerdo? Filosóficamente, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esta pregunta que ya se hacían Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipatia de Alejandría, todas estas filósofas se hacían las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y seguimos haciéndonos esas preguntas. Sociológicamente, la muerte está presente en todas las culturas y en todas las sociedades. En unas tiene una visión, en otras tiene otra, pero se puede analizar desde múltiples perspectivas cómo en una cultura lo viven, tanto las tradiciones del rito y de vestirse de blanco o de negro, de luto, va cambiando. Desde la perspectiva psicológica, la muerte son pérdidas. Pero es que pérdidas vamos teniendo desde que somos pequeños. Vamos dejando atrás etapas vitales, vamos creciendo. Y esas son pérdidas también. Es decir, que es una encrucijada de discurso. Fijaos, en el siglo XVI, Paracelso, que se le considera uno de los padres de la medicina actual, ya era capaz de decir que la virtud y la modestia del galeno consiste en reconocer cuando la naturaleza está diciendo basta y respetar ese basta. Hoy día, las técnicas nos permiten no decir basta, sino más, 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 más. ¿Y con qué objeto? Si sabemos que el final está cercano. Es decir, que cuando este hombre dijo esto, cuando no había anestesia, ni fármacos, ni nada de lo que tenemos hoy día, él ya decía, hay que respetar. Cuando la naturaleza dice basta, hay que parar. ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Jugamos a ser dioses? No. Sabemos que la medicina tiene sus límites. La efectividad de la medicina tiene sus límites, señoras y señores. Se está avanzando muchísimo en técnicas diagnósticas.
Para diagnosticar hay unas máquinas fantásticas, pero para tratar no existen tales máquinas fantásticas. Las máquinas no sirven para decir nombre y apellido de enfermedades. Pero bueno, ¿y ahora cómo lo abordamos? Vamos a seguir investigando. Es decir, hay un desfase entre el desarrollo tecnológico para diagnosticar con respecto al desarrollo tecnológico para tratar. Aunque se están probando medicinas personalizadas, medicinas moleculares, en fin, son técnicas, pero que el desfase es enorme. Luego tiene sus límites. ¿Y dónde ponemos los límites? Ahí es donde están los mitos y las leyendas. Si tenemos un cuerpo en muerte cerebral, y lo tenemos en una unidad de cuidados intensivos, lo podemos tener meses, o incluso, si me atreve, años, conectado a un respirador y a una máquina que le va a hacer la actividad cardíaca, de circulación y el cerebro muerto. Hoy día eso es técnicamente posible, pero ¿es éticamente correcto? ¿Es éticamente correcto? Hay personas que dicen, no, es que yo he visto en una película que una persona estuvo 2 meses y luego salió. Bueno, los que somos profesionales sabemos la de uno, que hay en las películas, vamos. Basta con verla y fijarte bien cuando dices, pero bueno, que no tienen una mascarilla de oxígeno, pero si eso se lo han puesto al revés, pero ¿qué están haciendo ahí, no? Porque no se asesoran. Pero sin embargo eso llega a la población. Oye, estaba en coma y resucitó y volvió en sí. Los profesionales sabemos cuando un organismo está en coma reversible o en un coma irreversible, porque tenemos técnicas diagnósticas que nos dicen que un cerebro está muerto. Y si un cerebro está muerto, la persona está muerta. ¿De acuerdo? Yo he tenido casos en los que me iba de vacaciones y tenía un paciente en muerte cerebral. Y volvía de mis vacaciones y seguía allí, ya con lividez. Y digo, pero, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Y dice, no tiene temperatura. Digo, claro, es que los cadáveres no tienen temperatura. Sin embargo, allí haciendo todo lo posible y más y más. Porque todavía hay profesionales que no entienden que la medicina tiene sus límites y quieren crear falsas esperanzas a la familia. Venga, un día más, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y llega un momento en que el cuerpo se deforma y cabe preguntarse, ¿esta persona hubiera querido que lo hubiéramos llenado de cables, de tubos? ¿Hubiera querido eso? ¿Qué es lo que pasa? Que los profesionales y la ciudadanía andan en la cuerda floja cuando hablan de estos temas. Porque no hemos tenido una cultura de conversar sobre la muerte, sino lo apartamos, no lo queremos abordar. Y hay que hablar de la muerte como parte de la vida. Es necesario. Llevaríamos mejor. Yo estoy convencido que mis abuelos y mis bisabuelos vivían mejor los procesos de pérdida, porque eran tan frecuentes la muerte en niños, o la posguerra, o la propia guerra. Estaba tan presente la muerte que lo vivían con más naturalidad y más normalidad. Pero estamos creando una sociedad donde queremos vivir de espaldas. No queremos afrontarlo, no queremos abordarlo. Y los médicos, enfermeras y demás son seres humanos. Y hablar de estos temas, si no están preparados, también les genera ansiedad, también les genera miedo. Y lo que es más grave, conflictos con el paciente o con la familia. Cuando se trata de abordar el tema con toda normalidad y naturalidad. ¿De acuerdo? Claro. ¿Cómo debe ser una relación clínica para poder abordar estos temas con una familia? Pues fijaos, curiosamente todo comienza con fe, confianza, confidencialidad, conciencia, competencia, compasión, comunicación. Cada uno de esos elementos son ladrillos que construyen una relación de amistad terapéutica, de calidad asistencial con calidez humana. Y no cuesta.
No cuesta. El problema es que hay personas que se ponen la bata y la llevan con autoridad. Y yo le decía a mis compañeros y compañeras, ¿pero por qué le hablas así a los pacientes? ¿No puede ser un poquito más suave? ¿Qué? Yo hablo como quiero. Digo, es que el uniforme hay que llevarlo con humanidad, no con autoridad. El uniforme con autoridad, ya tenemos la Guardia Civil, que nada más verlo ya de alguna manera te impone, ¿no? Pero una bata blanca debe ser llevada con humanidad para poder establecer una amistad sanitaria, una confianza terapéutica en el equipo. Si mantengo esa relación de amistad, el itinerario de la enfermedad no lo voy a hacer más corto ni más largo, pero lo voy a hacer más llevadero. No es lo mismo llevar un curso de una enfermedad con piedras en el camino, donde te hablan mal, donde te maltratan institucionalmente, donde te bordean por todos lados, que tener compasión por el ser humano, por la persona que tienes delante. Claro, si van buscando tu ayuda como profesional, tú llevas la bata, pero porque te están buscando tu ayuda. Tú no eliges los pacientes. Yo no elijo mis pacientes vienen, evidentemente. Porque tienen una necesidad de atención, de cuidados, de ayuda. Y en función de la enfermedad que tengan, me van a pedir más, me van a pedir menos, y en función de lo que yo pueda ofrecer dentro de una institución sanitaria, así le podré dar. Pero sobre todo, lo más fácil y lo más gratuito, la palabra, las manos o el silencio. Lo que llamamos el acompañamiento. Acompañar a una familia en un proceso. ¿De acuerdo? Si elaboro esto, mira, todos han sido pacientes, lástima, ya han muerto, pero qué bonita la relación que mantuvimos con todos ellos. Y por supuesto con un equipo de profesionales que te siga. Tú solo no puedes llevar a cabo todo esto. Tienes que estar de acuerdo con un equipo humano de personas que te apoyan, que te siguen y que ven luego los resultados. Claro que sí. Cuando los pacientes fallecían, hacíamos una carta de pésame y se la enviábamos a la familia para cerrar ese círculo de amistad sanitaria que habíamos abierto. Y eso era de enorme confort para la familia, para superar y sobrellevar ese duelo que llevaban. Bien, pero ¿qué pasa cuando no hay esa relación terapéutica? ¿Os suena esto? Porque eso me lo han preguntado muchísimas personas, muchísimas familias. ¿Quién decidirá por mí? ¿Usted? Ay no, ¿yo cómo voy a decidir? Sí, usted tiene que decidir ahora. Porque luego serán sus hijos los que van a decidir por usted. Y uno dice una cosa y otro dice otra. Y ya tenemos el conflicto servido. O la persona cuidadora principal, que vive con muchísima ansiedad el hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Es decir, me equivocaré. Porque por muy bien que tú cuides a una persona con una enfermedad crónica, la enfermedad sigue su curso. Y por muy bien que la cuide, ese paciente al final va a fallecer. Y no tienes que echar cargos de conciencia, ni echarte culpa. Sin embargo, se venían abajo las cuidadoras. Y hay que rescatarlas, porque son vidas humanas recuperables, porque han hecho una labor durante toda su vida que muchas me decían, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo ayudo? Digo, ayudando a otras personas. ¿Quieres ayudar a otras personas a entender lo que es ser cuidadora? Y cuidarte a ti misma. Hay un decálogo de la persona cuidadora. Y yo le digo, estos son más importantes que los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nada. ¿No lo puedo bajar? No pasa nada, ya. Digo, estos 10 mandamientos son más importantes el decálogo de la persona cuidadora. Si esta persona cuidadora no se cuida, estadísticamente tiene un 65% de posibilidades de que muera antes que el paciente. Las estadísticas sí lo dicen.
Y yo cuando lo digo en público, dicen, eso es mucho. Y digo, claro que es mucho. Eso es un feminicidio silencioso que vive la mujer, porque es la cuidadora, porque no pide ayuda, sino que lo vive todo para ella. Los hombres cuidadores, cuando hemos sido cuidadores, sabemos movernos para buscar ayuda y poder tener yo mi tiempo para ver mi partido de fútbol. Pero la mujer no tiene ni tiempo para ir a la peluquería. Digo, eso no es justo. Eso no es justo. ¿Quién te cuida a ti? Y yo le decía a los maridos, ¿usted quiere a su mujer? Claro que la quiero. Digo, ¿y qué hace por ella? ¿Qué voy a hacer? Digo, ¿por qué no se cuida usted? Porque hay más nueras cuidando a suegro que hijos cuidando a sus padres. Eso es otro dato muy importante. Luego, si no cuidamos a nuestras mujeres, ¿quién las va a cuidar? Mueren. Y es que 65 de cada 100 es mucha mortalidad. Eso es mucha mortalidad. Y ahí están las cifras. Luego, si las personas, cuando establecemos esa relación de amistad y preguntamos cómo quiere que sea, o cómo te imaginas que sea tu muerte, normalmente la inmensa mayoría de la población suele responder, pues mira, yo quiero morirme sin darme cuenta. Pues mira, yo quiero morir en una edad avanzada, con mi pareja, y con la cabeza puesta en su sitio. Pues quiero morir en mi casa. Pues yo quiero morir sin dolor y sin sufrimiento. Pues yo prefiero tener calidad de vida que tener una vida llena de años y sin calidad. Si esto lo sabemos y lo abordamos con las familias, ¿vale? Decimos, ¿por qué no lo dejamos escrito? Y aquí es donde entra ya la voluntad anticipada. ¿Por qué no lo dejamos escrito? Hagámoslo. Una voluntad anticipada, para que nos entendamos, no es ni más ni menos que un consentimiento informado. Cuando nos van a hacer una prueba, ya sea de ojo o de colonoscopia o de invasiva, a que nos dan un papel de consentimiento. Firme el consentimiento y uno firma, a lo mejor ni se lee, pero firma el consentimiento para que te hagan la prueba. Pero ¿qué pasa si tu cabeza ya no está para firmar el consentimiento? No se le puede coger la mano a una persona inconsciente y hacer un garabato por ella. Eso es totalmente ilegal. ¿Vale? Luego, el testamento vital es un consentimiento muy amplio, que ahora lo vamos a desmenuzar, que se le da a los futuros profesionales que me vayan a atender para que sepan lo que yo quiero y lo que no quiero. De tal manera que si no quiero que me llenen el cuerpo de agujeros, o que me lleven determinadas técnicas, o que me pongan sangre, o que me hagan lo que sea, lo dejo por escrito, para que los profesionales lo tengan presente. ¿De acuerdo? Es un documento escrito que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamiento. Yo puedo rechazar un tratamiento, pero la obligación del equipo asistencial es que me den opciones. Si yo rechazo este tratamiento, ¿qué otras opciones tengo? Y no como hacían antes. Yo no quiero esto, falta voluntaria. No, que todavía hay profesionales que lamentablemente lo hacen. ¿No quiere este tratamiento? Pues fuera. No, señor, no es eso. Para que se cumplan en el momento en que no tengamos capacidad para expresarlas personalmente. Porque estamos en una situación final de vida. Podemos perder la conciencia temporalmente, pero eso no quiere decir que la vayamos a perder definitivamente. Cuando es temporal, pues se hace todo lo posible por salvar a la persona, ¿vale? Pero cuando es definitivo, dice, bueno, ¿qué vamos a conseguir con esto? También se le conoce por el nombre de testamento vital, instrucciones previas, últimas voluntades, porque esto que está aprobado en todo el territorio español, cada comunidad le ha dado un nombre. Aquí en Andalucía la llamamos voluntades vitales anticipadas. En Madrid, instrucciones previas. Y depende de dónde estemos. Y aquí en Andalucía tenemos en todo el territorio 56 puntos de registro. 56 puntos de registro. Distan unos de otros a menos de media hora. Eso fue algo que hizo la Junta de Andalucía en su momento para que hubiera igualdad.
porque había una desigualdad tremenda entre la gente que vive en Córdoba y las que viven en Iznájar. Las que vivían en Iznájar tienen que venir hasta Córdoba, tenían que venir hasta Córdoba a hacer el testamento vital. Y una persona de Córdoba lo tiene al lado. Luego había una desigualdad y dijeron, abramos un punto en Cabra, adelante. Y ya todo el sur de Córdoba lo teníamos centralizado en el hospital de Cabra. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién puede realizar la voluntad vital anticipada? Yo creo que todas las personas que están aquí están capacitadas. Mayor de edad o menores emancipados. Incapacitada judicial, si no lo determina expresamente, un juez puede determinar a una persona, privarle la libertad, pero no firmar documentos. Es decir, que una persona que está en prisión puede hacer perfectamente una voluntad anticipada. La persona debe estar en disposición de decidir con arreglo su convencimiento y preferencia. Y tiene que inscribir la declaración personalmente, es decir, no se puede hacer por internet. Tienes que ir personalmente. Yo como registrador tengo que verle la cara a la persona, saber que la persona me está entendiendo, saber que no está siendo presionada por nadie para que haga esto, porque solo en una ocasión, en todos los años que he estado registrando, en una ocasión tuve que echar para atrás a la persona porque veía que claramente le estaban presionando para que dijera determinadas cosas. Digo, no, esto no es correcto. Esta señora se va a ir, se lleva los papeles y cuando lo crea conveniente que vuelva. Pero tiene que saber lo que está haciendo. No puede ser, ¿de acuerdo? Se puede modificar y se puede revocar. Es decir, que yo puedo nombrar a una persona representante que, bueno, para cambiarla, voy a poner a otra, etcétera, ¿no? ¿Cómo está estructurada? Mirad, aquí tenemos, no es un papelito a secas, La voluntad anticipada es un conjunto de documentos que aquí están, son anexos, en los cuales, anexo 1, 4, 5, mirad, os voy a dar para que las veáis. Mira, por ejemplo, ahí, vamos a poner que se le ha salido, aquí otra. Si queréis, lo que tengáis un móvil con posibilidad de conectar a internet, podéis escribir en vuestro buscador registro voluntades vitales Andalucía. Si lo queréis, tomad por aquí. Registro voluntades vitales, porque vamos a hacer. Ahí encontráis información, marco legal, documentos. Estos documentos están ahí, ¿vale? Para que sepáis cómo se puede acceder y cómo se puede cumplimentar. Que precisamente mi intención es orientaros a la hora de cumplimentarlo. Por eso le he titulado qué es y cómo se hace. ¿De acuerdo? Mirad, el anexo 1 que tenéis ahí es una solicitud administrativa, una instancia administrativa, como las múltiples que hacemos, ¿vale? Donde la persona solicita que se tenga bien, que se inscriba en el registro determinado su propia voluntad anticipada. El anexo 2, ese es el grueso. Ese es el que los profesionales van a ir a mirar. Previa identificación de la persona que tienen delante, es lo que van a mirar. El anexo 2 expresa los deseos y las preferencias. El anexo 3 y el anexo 4 es donde yo nombro representante y sustituto de representante respectivamente, para que me representen a mí cuando yo no pueda. Y el anexo 5 es la solicitud, ese se ha incorporado hace un par de años, la solicitud de la eutanasia para determinados supuestos y determinados casos. ¿De acuerdo? Bien, vamos viéndolo. ¿Vais bien? ¿Me vais siguiendo? Cualquier duda, pregunta, levantad la mano, de verdad, que yo quiero que sea una charla participativa.
Cualquier cosa que no entendáis, cualquier palabra que diga, oye, ¿qué significa eso? Os lo resuelvo, ¿vale? Considero que el quinto tiene mucha enjundia, ¿eh? Bueno, el quinto es que hay que Ahí entender... tenía que tener por lo menos varios apartados o algo más seguro, ¿no? Bueno, se refiere a la ayuda para morir. Ya, sí. Sí, sí, está contemplado para determinadas enfermedades, para determinadas situaciones. No es que uno diga, yo quiero que me hagan la eutanasia. Por No. eso entonces tendría un poco que explicar ahí. Efectivamente, y cuando lleguemos al anexo 5. De apartados, ya. Sí, sí. Mira, este es el anexo 1. Como veis, es una instancia administrativa como otra cualquiera, ¿vale? Donde la persona pone sus datos y luego los firma. El anexo 2. Si cogéis el anexo 2, veréis que dice valores individuales, deseos y preferencias en calidad de vida. Si yo le pregunto, ¿qué es para usted la calidad de vida? Las personas dicen moverme de manera independiente, comunicarme sin necesidad de ningún aparato, alimentarme vía normal, sin medidas artificiales, respirar normalmente, ser atendido en mi casa, asearme de manera independiente. Esos son los deseos que solemos tener, ¿vale? En calidad de vida. Dice, situaciones clínicas. Esas situaciones clínicas son los procesos de enfermedad irreversible que van a hacer que perdamos la capacidad de tomar decisiones. Siempre al final de la vida. A una persona le pueden diagnosticar un Alzheimer en fase 1 o en fase 2. Esa persona todavía está capacitada para tomar decisiones, pero en fases más avanzadas ya no. ¿De acuerdo? Técnicas y procedimientos sanitarios. Son las actuaciones sanitarias que llevamos a cabo. Diga. Una pregunta. Si una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, que está incapacitada, Sí. pero tuviese momentos de lucidez, en ese momento de lucidez tampoco cuenta, ¿no? Es decir, no puede tomar ninguna decisión. Claro, porque ese momento de lucidez puede ser puntual. Puntual. Ahí lo que sí le puedes preguntar, ¿quieres que te ponga una sonda para alimentarte? ¿O que te hagamos un agujerito en la tráquea para poder respirar? Puntual. Ahora, cuando está ya en fase muy avanzada, ¿cómo determinar que está en ese momento con lucidez o sin lucidez? Por eso es en las primeras etapas. De ahí la importancia de la comunicación. Que se establezca una buena comunicación entre el profesional, persona cuidadora, paciente. Ese triángulo es fundamental. Y el equipo sanitario, ¿sabes? Pero una persona que ya está incapacitada, que ya ha perdido la capacidad, ya no puede hacer la voluntad anticipada. Ya no puede hacerla, ¿eh? Bien, actuaciones sanitarias, que son esas técnicas y procedimientos que vamos a ir viendo la cantidad de técnicas que hacemos, que está muy bien que la hagamos. Uno tiene un accidente y de momento, venga, hacerlo todo por salvar la vida. Pero si tiene el cerebro machacado, el resto del cuerpo está muerto también. Donación de órganos y tejidos. Hay personas que me dicen, oiga, yo soy donante de órganos. Ah, sí, bien. Tengo mi tarjeta. Ah. ¿Y quién más lo sabe? Dice, ah, no, yo tengo mi tarjeta. Digo, pues entonces solamente lo sabe el bolso y usted. Y el bolso no habla. Dígalo a la familia. Ay, no, es que si lo digo a la familia no me van a hacer caso ni nada. Digo, pues eso es importante. Si usted quiere ser donante de órganos, que lo deje escrito. En el documento de voluntad anticipada, una vez que se queda escrito, ahí queda registrado cuál es tu deseo. Otras consideraciones que desee expresar es un apartado dedicado a la espiritualidad. Fijaos que cuenta con todo, es decir, al tema religioso. Deseo ser atendido por mi capellán, deseo recibir el auxilio espiritual de mi pastor o de mi rabino, que en una ocasión tuve que llamar aquí a Córdoba buscando un rabino porque tenía un paciente que era de confesión judía y quería que le atendiese su rabino. ¿Y de dónde saco yo un rabino? Bueno, allí en Cabra tenemos Lucena, muy cerca. Y movilizándome con el teléfono, llamando aquí, allí, mirando por internet, me remiten aquí a Córdoba hasta que al final pude conseguir un señor que era el rabino, que fue el que vino. En 40 minutos se presentó allí, ¿no? Y allí se cerraron las cortinas. Y voy a los prejuicios que dice la gente. ¿Y este qué hace aquí? Digo, ¿cómo que este qué hace aquí?
Usted es una persona, un asesor espiritual. Pero para eso tenemos el capellán. Vamos a ver, el capellán está para unos, pero para este hombre está otro. Es decir, todavía no entendemos que hay multiconfesionalidad. En otra ocasión, una mujer musulmana había muerto y la familia quería llevarse el cadáver y hacer su ritual. Pues se lo estaban impidiendo. ¿Qué conseguían con eso? Enfrentar a la familia, meter fuego, Decir, pero bueno, ¿qué problema hay? Porque respetemos esa forma de pensar que tengan. Seamos tolerantes. Pues no se come, no quieren comer cerdo, pues aquí el plato que hay es este. Pues no. Respetemos su forma de pensamiento. Y afortunadamente ya hemos avanzado. Ya hay dieta étnica, que se llama, mediante el cual se le pregunta de qué religión es y demás, ¿no? Pero hasta hace poco, eso era un suplicio. Eso era un suplicio. El que los profesionales no respetasen la ideología o los deseos que tenían los pacientes. ¿Vale? Y por último, designación de representante y sustitutos de representante. Que veréis ahora cuando hablemos de representante. Mirad, lo que os decía. ¿Qué consideramos que es calidad de vida? Yo creo que todos los aquí presentes, si leemos eso, estamos de acuerdo. Comunicarme de alguna forma con mi familia y amistades. Tener un grado suficiente de conciencia para darme cuenta de las cosas. Ser independiente para el aseo y la movilidad. Todos estos elementos y apartados es lo que se escribe en el anexo 2, en ese apartado. De tal manera que en el futuro una persona que vaya a leer la voluntad anticipada dice, te haces una idea, dice, pues ya sé lo que esta persona quería. Si quiere estar atendida en su casa, si quiere estar, en fin, en el hospital, etcétera, etcétera. Vivir sin necesidad de estar conectado a máquinas de soporte vital. Eso es lo que solicitaba la chica esta, que ha estado en Cataluña, no me acuerdo cómo era el nombre. Noelia, efectivamente. Noelia, que solicitaba la eutanasia y el padre lo bloqueaba. El padre, que además no había tenido contacto ninguno con ellos, la chica no quería estar conectada permanente. Un caso que yo tuve también cercano fue el de Inmaculada Echevarría, ¿os acordáis? En Granada, otra chica que vivía permanentemente conectada a una máquina y solicitó el rechazo del tratamiento. Hubo mucha polémica, pero se llevó a cabo. Y además en el Hospital de San Juan de Dios, de manera respetuosa. Es decir, que no hay confrontación si respetamos los deseos, porque somos personas independientes, en un estado de derecho. Decidimos lo que queremos y lo que no queremos. ¿Cuándo se aplica? Pues fijaos, en esas situaciones, básicamente, son las que se nos pueden presentar. Estados irreversibles. Un daño cerebral, una enfermedad de situación terminal. Situación de agonía. Yo he visto personas en agonía una semana. Eso es lo más cruel que he podido presenciar. Una semana de agonía. La persona sin capacidad, por supuesto, desconectada, y la familia a su lado. Que no querían que se le sedara porque decían que si se le sedaba se iba a morir. Pero si se está muriendo. Yo creo que es un egoísmo muy grande el que hay en alguna familia en no permitir que ceden al paciente porque, ay, es que así lo tengo un ratito más para mí. Un ratito para calmarte a ti, pero está sufriendo él. Hay que darle permiso a nuestros seres queridos. Cuando hay que decirle adiós. Porque el cierre biográfico lo tendremos todos. ¿Cómo queremos que sea nuestro cierre biográfico? ¿Con sufrimiento? ¿Como el que hemos estado viendo? ¿O pacíficamente y serenamente? De eso se trata. Hay una enorme diferencia. Nadie tiene que morir solo y nadie tiene que morir con dolor, porque disponemos de fármacos para aliviar el dolor. Y son fármacos de los más baratos que hay, que no es porque sean muy caros, no. Cualquier antibiótico te vale 1000 veces más que una ampolla de morfina. ¿De acuerdo? Es decir, que no es cuestión ni de economía ni nada, sino es cuestión de prejuicios. Enfermedades de agonía, degenerativa del sistema nervioso
el neuromuscular en fase avanzada, la ELA. Sabemos lo que es la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible, en el cual la persona está enclaustrada en un cuerpo que no responde, pero una mente lúcida, como la que más. Es el contrario del Alzheimer. En el Alzheimer el cuerpo está perfecto, pero el cerebro está dañado. Aquí es al contrario. Yo le he hecho testamento vital a personas con ELA, comunicándolo con los ojos. Porque digo, ¿cómo determino yo que esta persona está capacitada? Pues se dispone de ordenadores que funcionan con el ojo. Sorprendente, pero es técnicamente posible. Estuve 4 horas por lo menos, paso por paso, qué es lo que quería, qué es lo que no quería, que la familia estuviera presente, que se supiera que el paciente estaba llevando a cabo esa decisión, ¿no? Y me parece que es poderlo hacer, que es no solamente un deber, sino un compromiso como profesional, poder dar respuesta a eso. Porque hay profesionales que dicen, uy, yo no, eso que tú. No le podemos dar la espalda a estas situaciones y sobre todo a este derecho que tenemos los ciudadanos. Inmunodeficiencia en fase avanzada o estado vegetativo por muerte cerebral. Un estado vegetativo, es decir, la persona es un vegetal, está ahí, conectada y decimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? No se aplica en situaciones agudas, solo en situaciones irreversibles. Que nos puede dar una apendicitis, que se nos puede partir un hueso, pero el hecho de tener la voluntad anticipada cumplimentada no quiere decir que ya no nos van a hacer eso. Que no. Eso es solamente en situaciones al final de la vida. Si algún médico nos dice, pues no le puedo hacer esto porque usted ha firmado esto. Perdone, pero yo estoy al final de la vida. No, entonces, ¿qué está diciendo usted? Hágame todo lo que tenga que hacerme, porque eso es para cuando yo esté en situación de final de vida. Que te encuentras facultativos que te pueden decir eso. Te pueden decir, no, usted ha firmado esto, un momento, pero es que eso es para cuando esté en una situación final de vida. Bien. Fijaos, seguimos en el anexo 2. Las técnicas y procedimientos. Tratamiento, transfusión de sangre. Dice la persona, ¿va a servir para algo? Pues no. No, solamente para prolongar el sufrimiento. Me puedo poner una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, pero ¿con qué sentido? Es más, si la persona era, por ejemplo, testigo de Jehová, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y se respeta. Alimentación mediante sonda nutrición parenteral. Te ponen sueros, te hidratan, te ponen... Dice, bueno, eso cuando estamos en la UCI, cuando estamos con una pancreatitis, estupendo. Pero si tenemos un ser en estado vegetativo, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Merece el esfuerzo? Porque incluso hasta los profesionales dicen, ¿pero qué estamos haciendo? Yo mismo me lo planteaba, pero ¿qué estoy haciendo? Con un cadáver. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que un momento dije, mira, yo no puedo seguir con esto. Paro. Esto hay que pararlo. Esto es inhumano lo que estamos haciendo. No, a ver hasta dónde llegamos, No. El cuerpo dice basta y hay que respetar ese basta. Es decir, que hay toda una serie de técnicas que vienen aquí descritas, que si lo veis en el papel, y aquí lo que se marca es, quiero recibirlo, no deseo recibirlo o no me pronuncio. Si la persona dice no me pronuncio, ¿quién se va a pronunciar? El representante. ¿Vale? Pero la persona dice no me pronuncio en algún ítem. Normalmente la gente dice no deseo recibirlo, porque sabe de qué se trata. No va a decir no me pronuncio y después que sí, que no, que no. No. Es decir, que la persona va diciendo esto no deseo, esto no deseo. Y en el último apartado dice sedación paliativa. Y cuando me decían no, digo, ¿sabe lo que es la sedación paliativa? Y entonces explíquemelo. Una vez que se lo explicaba, la persona decía, claro que quiero que me seden. La sedación paliativa, a diferencia de la eutanasia, es bajar el nivel de conciencia, dormir a la persona cuando hay algún síntoma refractario, es decir,
que no responde al tratamiento. Si la persona necesita oxígeno, llega un momento en que ya no hay más mascarillas, ya no hay más tubos para darle más oxígeno. Y sin embargo, su cuerpo está pidiendo oxígeno. Eso es inhumano. Ve una persona que se le salen los ojos porque no puede respirar. Ahí está indicada sedar a la persona. Bajar el nivel de conciencia. Pero que si tú la zarandeas, la despiertas. Es decir, que tú no la duermes profundamente. Que tú le pones un fármaco para dormir levemente a la persona. La eutanasia es poner un fármaco y la persona muere a los pocos minutos. También sin dolor, sin sufrimiento, pero la diferencia de uno y otro es ostensible. ¿De acuerdo? La traqueostomía, que no figura ahí, pero que nosotros podemos hacer un agujerito aquí, conectar aquí un respirador y decimos, ¿querrá esto la persona? Y dice, bueno, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Mantenerle? ¿Prolongar? Si no quería que le hiciéramos un agujerito. Acepto medidas de confort y bienestar psicológico. Deseo ser asistido por cuidados paliativos, si fuera necesario. Es decir, todos esos deseos que nosotros queremos se van dejando escritos en ese documento. Fijaos, al final de la vida, en situaciones finales de vida, se pueden llevar a cabo todas estas actuaciones. Transfusiones, conectados a aparatos respiradores, traqueostomía, hidratación, reanimación pulmonar, diálisis, alimentación por sonda nasogástrica, por gastrostomía. Claro que sí que se hace. Ahora mismo en cuidados intensivos hay un número considerable de pacientes sometidos a estas técnicas, claro, porque son recuperables. Pero llega un momento en que ya hay que empezar a retirar, porque sabemos que no vamos a ninguna parte, que no vamos a ningún lado. Pues estas técnicas son las que decimos, ¿queremos que nos la hagan o que no nos la hagan? Y eso es lo que se queda constancia. Y si yo tengo a mi representante, mira que cuando yo pierda, que lo he dejado escrito, tienes que velar para que esto se cumpla. Es importante que sepamos que no se puede dejar constancia de cosas que están contrarias a la ley. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero que me hagan la eutanasia ya. Perdona, ¿cómo que te hagan la eutanasia ya? Eso no es. No, cuando ya esté así en una situación que no tenga, que me pongan la inyección. No. Usted puede solicitar que si se encuentra en una de las situaciones que contempla la ley de ayuda para morir, enfermedad grave, irreversible, con gran sufrimiento, validada por 2 facultativos, más un comité de garantías, es decir, que las pocas ayudas para morir que se han llevado a cabo en Andalucía y en España han sido de los más garantistas, salvo la de Noelia, que, en fin, los abogados cristianos estuvieron interrumpiendo constantemente hasta que al final la chica pues, pudo llevar a cabo su deseo, ¿no? Pero la ley de eutanasia de España es de las más garantistas de los 4 o 5 países que la tienen aprobada. Y además, lo puedo decir porque he formado parte, ¿no?, del comité de bioética a la hora de abordar estos temas. Es decir, que no es que me hagan la eutanasia, venga, pues venga, adelante, venga, a quitar a personas mayores, venga. No. Eso es lo que están en contra de la ley, lo que van sacando, ¿no? Como cuando sacaron el testamento vital, decía, ¿eso qué? ¿La firma para que le pongan un medicamento y ya me maten? No, todo lo contrario. Esto es para que no sufra, para que usted decida lo que quiere y lo que no quiere. No ha elegido la ropa, el coche, la casa. Pues esto es igual. Elegir lo que uno quiere y lo que no quiere al final de la vida. Bien. Lo que os decía de los donantes de órganos. Podemos tener esa tarjeta, pero si no está registrado en el documento de testamento vital, la tarjeta esa la podemos llevar en el bolso. Y si no lo ha visto la familia o no se lo hemos dicho a la familia, solamente lo sabe el bolso y yo, y nadie más. Consideraciones y preferencias. Lo que os decía, que algunas confesiones religiosas
permiten y autorizan que sus fieles dejen constancia de una serie de creencias, ¿no? Y entonces se pone, a mí me venían con un texto sacado de su Biblia y yo lo que hacía, digo, díctamelo y yo lo voy escribiendo, pum, 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 pum. Y de varias religiones diferentes. A mí lo que más me sorprendía es que básicamente las religiones tienen los mismos principios morales, son iguales, pero cuando están en grupo se hacen diferentes. Pero a mí me llamaba la atención porque lo que pedían, de recibir resistencia religiosa, de estar acompañado por sus apoyo emocional y demás, es común en todas. Es curioso, pero es común. Bien. Sobre el representante, porque aquí nombramos al representante. Esta persona hace su voluntad anticipada y nombra a esta otra persona de representante. No es necesario que sea un familiar, que dice, tiene que ser un familiar. No. De hecho, el 80% de la voluntad anticipada que yo he hecho eran de mujeres que venían acompañadas de una amistad, no de un familiar. Y cuando le preguntaba por qué no ha venido acompañado de un familiar, me dice, es que mi familiar no me quiere hacer caso. Me dice que yo estoy loca haciendo esto. Pero yo he estado cuidando toda mi vida y no quiero pasar por lo que he pasado, la persona a la que cuidaba. Y esta es mi amiga con la cual hablo de esto todas las veces sin ningún miedo, sin ningún prejuicio, y me conoce mejor que mi propio marido. Pues adelante. Y se nombra a esa persona de representante. Y ojo, tiene poder vinculante. Si el representante lleva a cabo lo que está diciendo la persona, puede entrar en choque con la familia. Que diga la familia, ay sí, que le hagan esto, que le hagan lo otro, que le hagan, dice, no, que fulanita, no, pues que yo soy el marido, no, pues yo soy la hermana. No, el representante tiene más poder vinculante que la familia. Y eso es importante que se sepa, ¿de acuerdo? Tiene que dar su consentimiento, asumirlo, conviene que participe, y tiene que firmarlo. El representante acepta ser representante de esta persona. No te puedes echar atrás. Tiene que asumirlo. Es que es algo fuerte. Es decir, yo voy a representar a esta persona en estas situaciones. ¿Y el representante se queda con una copia de esto? Claro. Es más, en la página web de Registro de Voluntad Anticipada, si tenéis vuestras claves, una vez que ya está formalizado, tú puedes descargarte el documento, el tuyo, aunque tú te vas con el original. Eso se queda registrado en la historia clínica y tú te vas con los documentos impresos, firmados, sellados y los llevas contigo, junto con un certificado del número de inscripción aquí en Andalucía y en el Registro Nacional de Instituciones Previas de toda España, con lo cual te puedes mover libremente. Dime. ¿Los hospitales y los profesionales sanitarios tienen acceso a esto? Sí. Tienen acceso legalmente los que atienden al paciente, el equipo que atiende al paciente. Y si el paciente tiene capacidad y le da permiso para que lo vean. Porque en la historia clínica aparece un icono que dice voluntad vital anticipada. Entonces, yo soy un profesional y le digo, ¿tiene usted hecha la voluntad anticipada? Ah, sí. ¿Me da permiso para consultarlo? Y cuando tú picas en la voluntad anticipada, te sale una ventana que dice, el paciente da su consentimiento. Tú picas ahí. O dice, el paciente no puede expresar su consentimiento. Picas ahí. Si crees que es el momento de consultarla. Pero si el paciente está consciente, le tienes que pedir permiso. Y solamente el equipo que atiende al paciente. En el historial clínico. Hoy día con la confidencialidad de la información está muy controlado porque los ordenadores funcionan todos con claves, con contraseñas, que bueno, hasta llegar al documento te hace varias identificaciones y demás, ¿sabes? Incluso si estás en otra comunidad y lo tienes hecho y tú estás aquí en España, llama al Registro Nacional de Instrucciones Previas, o viceversa, si una persona de aquí en Andalucía te pilla por Navarra, Aragón, Cataluña, País Vasco, y te encuentras en una situación de esa, la familia dice, oye, que tenía hecha la voluntad anticipada. Ah, pues vamos a llamar al Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y entonces te facilitan. Eso está operativo, ¿no? O sea, Sí. Eso está operativo. Eso lleva ya como 20 años funcionando. Sí. Ahora era
de que esta información vaya llegando a la población, Dios mío. Aceptación del representante. Si esta persona es la representante de esta chica, tiene que firmar. Se adjunta su fotocopia del DNI y tiene que firmar y aceptar. Pero además está el sustituto del representante. Es decir, que puede que haya un representante y no está localizable y hay que nombrar un sustituto. Yo tuve en una ocasión una señora que quería nombrar de representante a su hijo que vivía en Alemania. Dijo, mire usted, no podemos poner un familiar que viva más cerca. Es que en Alemania, si hay que llamarle y demás, podemos tener serias dificultades para poderlo localizar. Interesa que sea una persona más cercana. Y entonces pusimos otro familiar, pero al hijo lo puso de sustituto de representante. Muy bien, pero dígale usted a su hijo que está como sustituto de representante y que tiene que firmar estos papeles. ¿De acuerdo? Y tiene que aceptarlo, claro. La ayuda para morir, solicitud de ayuda. La eutanasia, esto se ha incorporado hace escasamente 2 años, desde que entró a funcionar. Y la persona aquí deja escrito que si se encontrase en una situación, porque la ley de eutanasia es muy restrictiva, no es para cualquier cosa, por favor, es algo muy serio, es algo muy delicado. Y hay que ponerse en la piel de una persona cuando quiere solicitar esto, porque es algo muy duro. Y la vida le pertenece a ella, no me pertenece a mí. Hay que respetar cuáles son sus deseos. Si sabemos que estamos en una situación ya donde no está funcionando absolutamente nada, está llena de dolores por todos lados, que no hay fármaco que la calme, la persona está en su derecho de solicitarlo. Ya verá luego el comité de garantía si procede o no procede, pero la persona tiene derecho a solicitarlo. El primer paso es con su médico de cabecera, solicitárselo a su médico de cabecera. Que el médico de cabecera dice que se abstiene, pues se tiene que retirar de su proceso y hay que buscar a un médico sustituto en un plazo de 48 horas. Para que se agilice el procedimiento, ¿de acuerdo? Pero en la voluntad anticipada, en el anexo 5, la persona lo puede leer tranquilamente y puede cumplimentarlo. Y en el momento que la persona hace la voluntad anticipada, yo he visto cómo las personas estaban más tranquilas, eran conscientes de que no se les iba a llevar a cabo técnicas agresivas en contra de su voluntad. Sabían que iban a tener una sedación, sabían que podían, si fuera necesario, tener una habitación individual en el hospital, que iban a estar rodeados de sus familiares y morían con una serenidad que no he visto en personas que no tienen hecha la voluntad anticipada, donde todo eso es un desmadre, donde un hijo opina una cosa, otro opina otro, los médicos no saben para dónde tirar. Por eso esto pone orden y se está haciendo lo que el paciente o la paciente quería que se hiciera. No se está vulnerando su derecho. ¿Cómo se puede realizar? Pues pidiendo cita previa, a través de Salud Responde. Y en función de donde vivas, tú puedes elegir el punto que quieras de Andalucía, pero normalmente elegimos el punto más cercano al domicilio. Aquí se puede hacer en la consejería, en República Argentina, donde está la delegación territorial, en el Hospital Reina Sofía y en un centro de salud. En un centro de salud, no recuerdo ahora cuál es, pero en un centro de salud donde se puede hacer. Hay 3 puntos, ¿vale? En el norte se hace en el Hospital de Pozo Blanco y en el sur en el Hospital de Cabra. Es decir, que hay un reparto más o menos equitativo para que las personas puedan solicitarlo. ¿De acuerdo? Cuando uno pide cita, lo primero que te dice Salud Responde es, ¿tiene usted los anexos? Los anexos son esos documentos. Esos documentos, ¿lo habéis podido ver entrando en la página web del Registro de Voluntad Anticipada? Para que veáis eso, lo veis en vuestra casa tranquilamente, podáis ver la normativa. Dime. Para entregar la tiene que llevar los 5 años sí, no te puede entregar porque de la eutanasia. Sí, mira, tú puedes entregar obligatoriamente el 1 y el 2 y nada más. Puedes prescindir de representante y puedes prescindir de sustituto de representante y puedes prescindir del anexo 5 de la ley de eutanasia.
El anexo 1 y 2. Ahora bien, en las situaciones clínicas y en los deseos y preferencias, no puedes poner no me pronuncio. Te tienes que pronunciar en todos. Porque si me dices solamente en uno no me pronuncio, digo, ¿y dónde está el representante? Luego, si, de hecho yo he hecho muchas voluntades solamente con el anexo 1 y el 2. Sin representante, sin anexo, sin sustituto y sin ley de eutanasia. ¿Y documentación añadida a la anexo integral o No. solamente a la anexo? No. ¿No? El DNI sí lo llevas, pero es solo a título de identificación. Porque en el momento que tú tecleas el nombre y la identidad de la persona, ya te sale. Eso es otra. Si una persona está en un hospital privado, o si es un funcionario, si es un policía, guardia civil, o los funcionarios que no pertenecen al sistema sanitario público, deben de llamar igualmente a Salud Responde. Y identificarse como que es un funcionario que quiere hacer la voluntad anticipada, y entonces Salud Responde te da un número NUSA que se llama Número Único de Historia de Salud en Andalucía. Te da un número NUSA, que es un número un poquito largo, y ya con ese número NUSA te dan la cita. Y ya lo puedes hacer. Es decir, que está abierto para todos. ¿De acuerdo? Y si estás en un hospital privado, llama al registro, el Registro Nacional de Instrucciones Previas, si la persona tiene la voluntad hecha. Dime. Entiendo que este documento es distinto a, por ejemplo, cuando una persona deja por ejemplo, una voluntad de que, por ejemplo, quiere incinerar o quiere que se le haga misa. Es que lo estaba comentando con ella porque, por ejemplo, el representante, usted ha dicho que no tiene por qué ser familia. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo pongo que yo quiero que se haga misa y mi representante es una amiga mía. Y ahora, a la hora de ya la defunción, mi solicitante, que en este caso sería el familiar más cercano, decide que no quiere que se haga misa, que quiere que se haga ceremonia de despedida. ¿Qué hace? Si la persona, lo que hubiera dicho la persona, si la persona dice pues que se me haga una misa, o no quiero, que a mí de hecho me lo han comentado, no quiero rituales religiosos, solo en el tanatorio y que allí vayan a visitarme, ¿sabes? Y entonces es lo que se suele respetar. Lo de la incineración, a mí cuando dices quiero que me incineren, digo, mire, eso es ya, este documento es antes de morir, es como el testamento que hacemos con el notario. Uno termina un testamento vital y entonces cuando se abre el otro, el del reparto de las herencias y demás, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que decía que los anexos, cuando pidáis cita os van a decir, ¿quiere usted los anexos? Se los mandamos por correo, si los tenéis, y los tenéis claro, y los tenéis cumplimentados, porque es autocumplimentado, ¿no? Se puede hacer directamente y lo imprime, dice yo lo tengo ya cumplimentado. Pues ya pide cita, vas al punto de registro y lo que haces es que lo entregas. El representante tiene que ir, ¿no? Debe. Debe, ¿no? Debe. Tiene que firmar, ¿no? Hombre, tú puedes venir, si te sacas el documento de internet, lo cumplimentas, lo firmas, ¿vale? Y te trae una fotocopia del DNI, la persona, pues lo adjunta y ya está. Pero es conveniente porque la conversación que se tiene con el paciente es interesante que la persona la escuche, ¿sabe? Es interesante para que sepa por dónde iba. Mirad, todos estos son los puntos donde se puede realizar la voluntad anticipada en Andalucía. Personas sin limitaciones, es decir, que pueden moverse, que pueden ir andando. Pero ¿qué pasa cuando la persona está encamada? O en una silla de difícil acceso, pues que nosotros los registradores vamos al domicilio. Vamos al domicilio. Mirad, esto lo hice, estuvo en Canal Sur grabándolo, porque era curioso, ¿no? Que había que darlo a conocer, me dijeron, oye, ¿quieres que te grabemos a tu voluntad? Digo, sin ningún problema, si las personas no quieren, ya, pues venga, vamos a grabarlo. Y estuvieron allí los del Canal Sur grabándolo. Y salió, y la verdad que quedó bastante bien. A los pocos días tenía lluvia de gente para hacer la voluntad anticipada. Digo, en el momento que se da por televisión una información de este tipo, la gente, como decía al principio, están ávidas, están necesitadas de estos documentos. Y las personas que están en residencia, o que están hospitalizadas, o que están en instituciones penitenciarias, también tienen derecho a hacerlo, siempre y cuando su cabeza la tengan bien puesta, estén lúcidos.
que no estén deteriorados cognitivamente. Se desplaza una persona del registro. Pues anda que no he ido yo a veces a Priego, a la Fundación Arjona Valera, o a San Juan de Dios, a Lucena, o a Puente Genil, en distintas residencias que habían personas que estaban lúcidas, o incluso en Cabra, en la residencia que hay en Cabra, de Promi. Personas que estaban lúcidas, que estaban allí y que querían dejar eso hecho. Pues claro, si tienen dificultad para venir al hospital, pues el hospital va a tu casa, es decir, el representante del registro, ¿no? Y se lleva al domicilio. ¿Dónde puedo obtener información? Hombre, lo suyo es que vaya un profesional sanitario, que esté formado, que si dice, ay, yo de eso no entiendo, bueno, dígame quién entiende de esto. Porque allí en el hospital, cuando pedían esto, eso vaya y pregunte por Alejo. Claro, mi nombre es un poco raro, ¿no? Es el único Alejo del hospital, por cuanto llegaban allí. ¿Dónde está Alejo? Dice allí, aquí, allí, ¿no? Es decir, que lo suyo es que vaya un profesional sanitario que te atienda, que te escuche y que te informe completamente, ¿no? Contacte con un profesional de trabajo social. Normalmente las trabajadoras sociales también están muy bien puestas, a veces incluso más que los sanitarios, porque tienen motivación. Y si tienen motivación para ello, se informan. Se informan para poder trasladar esa información luego. A través del portal web del Servicio Andaluz de Salud, esa página que os he dicho, ahí tenéis marco legal, normativa, preguntas frecuentes, todos los documentos disponibles, en fin, que hay bastante información. Llamando a Salud Responde. O yo suelo poner también asistiendo y participando en actividades como esta, en la que se encuentra, como esta, para que de alguna manera ya nos vayan sonando los términos, y ya tengamos alguna idea clara de lo que es y de cómo se hace, ¿vale? Esta es la página del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Los profesionales tenemos un acceso aquí, pero es que también la ciudadanía. La ciudadanía, si veis este apartado aquí, que tiene un candadito, y el representante, pues si tienes la certificación digital en tu equipo informático, tú picas ahí, haces la identificación y te descarga el documento. Y lo tienes, y lo puedes imprimir. Y del representante, exactamente lo mismo. Lo que me preguntaba alguien antes, que si el representante puede imprimir o si esto se lo lleva impreso, aquí la puedes imprimir. ¿De acuerdo? Aquí también tienes más documentos, los mismos documentos de los anexos, los tienes aquí. Pero fijaos que este llega solamente hasta el 4, porque todavía no estaba aprobada la ley de eutanasia. Ahora ya aparece ya el 5, el anexo 5. Hay una guía, esta también, esta guía está en inglés y en castellano, que se puede descargar de la página web. Puedes buscar guía de cumplimentación de voluntad anticipada. Y ahí explica con todo lujo de detalles en qué consiste también. Lo único que ella es un poco anticuada y el teléfono de Salud Responde es antiguo. No es el teléfono que figura ahí. Requiere que se le actualice, ¿no? Eso lo digo yo. Pero vamos, el teléfono de Salud Responde lo tenemos hoy día. Sí. Que además, no sé si llama al antiguo, te dice, este usuario ha cambiado de teléfono y te desvía al otro. Vale. Bien, ¿y todo ello para qué? ¿Y para qué tanto jaleo? Pues, ante todo, para proteger la dignidad de la persona en el proceso final de vida. Si buscamos dignidad durante toda nuestra vida, ¿por qué la vamos a perder al final de nuestra vida? Pues se pierde. Te despojan de tu ropa, te despojan de tu identidad, te despojan de todo. Hasta de la persona que eres. Pues eso hay que protegerlo. Esta mañana, escuchando al rey, mientras venía para Córdoba, ha dado un discurso en conmemoración de no sé qué, 66 aniversario de algo, ¿no? O 60 aniversario. Y ha centrado su discurso en la dignidad de la persona. Digo, qué bien me va a venir para esta tarde. Estás hablando de dignidad de la persona, porque todos queremos dignidad en la vida y también en la muerte. Una vida digna no merece una muerte indigna. Y hoy día, como no tengas hecho este documento, es una lotería lo que te puede tocar. Te puede tocar un equipo sanitario
que te haga sufrir a ti y a tu familia, o te puede tocar un equipo sanitario compasivo, que te atienda con humanidad. Pero en los tiempos que corre es una lotería. Como te toque morirte, y estés con dolor, sufrimiento y no tengas dónde llamar y no tenga nadie que te responda. Luego, yo os invito a que hagáis este documento para eso, para proteger tu dignidad como persona, para que no te la quite nadie, para asegurar la autonomía de los pacientes y respeto a su voluntad. Si esta persona me dice que no quiere determinado tratamiento, ¿quién soy yo para intentar convencerla? Si esta persona es testigo de Jehová y no quiere sangre, ¿por qué me voy yo a poner a exigirle que sí, que se la ponga, que se la ponga? Si es su ideología, si es su forma de pensamiento. Pues hasta el año 2002, el médico podía hacer lo que quisiera, hasta que salió la ley de autonomía del paciente. En el año 2002, fijaos, que ya estábamos en el siglo XXI. Era un modelo paternalista. Modelo paternalista. Y hoy día tenemos un modelo autonomista, donde la persona tiene autonomía, capacidad para decidir lo que quiere y lo que no quiere, para cumplir las decisiones anticipadas de la persona, minimizando los conflictos en la toma de decisiones entre los familiares y los profesionales. Porque recuerda que todos somos mortales, que como decía antes, que dentro de 100 años aquí no vamos a estar. Habremos muerto. ¿Y cómo? Eso ya depende de nosotros, de nuestras propias decisiones. Y ya para terminar, me despido con esta frase del Dalai Lama, que dice que el ser humano vive como si no fuera a morir nunca, como que somos eternos, como que nunca nos va a tocar a nosotros, y cuando llega el momento de la muerte, se da cuenta de que es como si no hubiera vivido nunca. Dice que he hecho yo con mi vida, ¿no? Y bueno, nada más. Muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Pues está muy